Bien, jóvenes, buenas tardes o buenos días. Vamos a empezar la clase. El tema de hoy es el tema de triángulos. Observen la definición del triángulo. ¿Cómo se define un triángulo? El triángulo es una figura que se forma al unir mediante segmentos de recta tres puntos no colineales. Por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C no están en línea recta. Por lo tanto, se les une mediante segmentos. Y los tres segmentos reunidos da como consecuencia una figura llamada triángulo. El triángulo tiene dos elementos fundamentales. Los vértices, que son A, B y C, y los lados, que son los segmentos A, B, BC y AC. También dos lados se están formando un ángulo, en este caso, el ángulo interior, cuya medida es alfa. También están formando el ángulo B, cuya medida es beta. También forma el ángulo interior C, cuya medida es teta. Si quieres obtener un ángulo externo, tienes que prolongar un lado. Si prolongas un lado, estás obteniendo un ángulo externo. Por ejemplo, miren el externo de C, cuya medida es omega. Es adyacente suplementario con teta. O sea, ambos suman ¿cuánto? 180. Muy bien. También tienen que darse cuenta que el gamma en el vértice A es la medida de un ángulo exterior. ¿Te das cuenta? Tienes que prolongar. Y en A, el alfa con el gamma van a sumar efectivamente 180. Lo mismo sucede cuando prolongan CB. Ustedes observen ahí, phi es la medida del ángulo exterior en B. Phi con beta son suplementarios. Ahora, la notación es como sigue. Delta ABC, que se lee triángulo ABC. También se define el perímetro, pero para el perímetro hay que tener algo interesante acá. Ustedes quiero que vean las letras minúsculas que están sobre los lados. Esas letras minúsculas corresponden a los vértices opuestos. Los vértices, de hecho, están en mayúsculas. Pero esas medidas corresponden a los lados y se representan con letras minúsculas. A minúscula, B minúscula, C minúscula. Eso es para definir el perímetro. Acá tenemos el perímetro, 2P, que equivale a la suma de la medida de los lados, A más B más C. Así se define. O sea, como estamos en matemáticas, ya no escriban perímetro, simplemente escriban 2P. P significa semiperímetro, que es la semisuma, perdón, es la suma entre dos, nada más. Hay tres elementos que son la medida de los lados y a eso se le divide entre dos. Muy bien. Perímetro 2P y semiperímetro P. Ahora, los triángulos tienen propiedades, por ejemplo, la primera propiedad o primer teorema, la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. Ustedes observen acá, aquí hay un triangulito en la cual las medidas de sus ángulos internos es 180. Un ejemplo, tenemos acá un triangulito cuyos ángulos estén indicados y te piden hallar X. Lo primero que haces es sumar X menos B más X más B y finalmente el X. Y todo eso es la suma de las medidas de los ángulos internos. Y eso equivale a 180 grados. Y aquí puedes deducir, se simplifica menos B más B, 3X igual a 180,
y X equivale a 60 grados. Solo empleando el primer teorema. Segundo teorema. Para todo triángulo, las medidas de los ángulos externos en los vértices, uno en cada vértice, la suma de todas ellas va a ser 360 grados. Un ejemplo. En este triangulito amarillo hay un externo que vale 150, otro externo que vale 110. La pregunta es, ¿cuánto vale X? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Prolongar uno de los lados. ¿Para qué? Para ubicar al ángulo externo. En este caso, el que está junto al X, adyacente a X. Mentalmente, 150 más 110 te da 260. Para llegar a 360, te está faltando 100 grados. Ahí está. Nada más. Y luego, X con 100 tienen que sumar 180. Por lo tanto, afirmas que equivale 80 grados. He usado la suma de los ángulos internos, perdón, la suma de los externos de un triángulo es 360. Nada más. Pasemos al teorema 3. Ya tenemos. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo equivale a la suma de la medida de dos ángulos internos no adyacentes. Ahí, por ejemplo, omega es alfa más beta. Nada más. Pero tienes que sombrear el triángulo para representar que omega es alfa más beta. Por ejemplo, acá. A y a X te pide. En el triángulo celeste hay un interno de 50 y un interno de 20. Si sumas, te tiene que dar otro externo. Pero no debe estar adyacente, sino no adyacente en el exterior. Sumas 50 con 20 y te resulta 70. Y luego en el amarillo, triángulo amarillo, X es externo y equivale a la suma de 70 más 70. Y esto equivale a 140. Eso es lo que ustedes tienen que determinar con el externo. Cuarto teorema, se llama correspondencia. ¿Qué significa? A mayor ángulo le corresponde mayor lado, o al revés, a menor ángulo le corresponde menor lado. Miren el triángulo celeste que ven acá. Es obvio que el ángulo mayor es alfa más beta. Y el ángulo menor es alfa. Entonces acá tiene que haber una correspondencia. Trabajemos con el menor. A menor ángulo le corresponde menor lado. O sea, el lado 3x menos 12, lo planteas acá, debe ser menor que el otro, que vale 6. ¿Por qué? Porque 6 es opuesto a alfa más beta y es mayor. Ustedes saben que se lee 3x menos 12 menor que 6. Y esto lo resuelves. ¿Cómo se hace? Como si fuera una ecuación. El menos 12 lo mandas a sumar, tienes 18. Luego, x es menor, 18 entre 3, 6. Te piden un valor entero, pero acá tú sabes que x puede tomar varios valores. 6, 5, 4, 3, 2, inclusive 1. Pero comienzas a probar estos valores, ¿dónde? En este lado que vale 3x menos 2. Imagínate con x1.
3 menos 12 menos 9. O sea, con 1 te sale negativo. Si lo reemplazas x2, sale negativo. Si lo reemplazas por 3, sale negativo. Por 4, me sale 0. Ajá. Entonces, es obvio que el único valor que puede tomar es 5. Porque x es menor que 6. Por lo tanto, la respuesta es 5. Hay otro teorema también que se utiliza mucho, que se llama teorema de existencia. ¿En qué consiste este teorema? En utilizar una desigualdad para representar la diferencia de las medidas de los lados. Por ejemplo, acá en el cuadro se ha tomado un lado cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? El A. Un lado cualquiera debe ser menor que la suma de los otros, o sea, B más C. Pero a la vez debe ser mayor que la diferencia. En este caso la diferencia es B menos C. Es muy sencillo. Eso se cumple para cualquier lado. Por ejemplo, mira este ejemplito de acá. Haya los posibles valores enteros de x. Colocas 3x en el medio. Luego dices, es menor que la suma. 12 más 9. Y por el otro lado, debe ser mayor que 12 menos 9. Y luego lo resuelves. 12 menos 9, 3. Luego 3x. Y luego 21. A todos ellos los divides entre 3. 3 entre 3, 1. 3x entre 3, x. 21 entre 3, 7. Y los posibles valores de x son 2, 3, 4, 5, 6. Si te piden el máximo valor, 6, mínimo valor, 2. Con tal que sean enteros. Clase de triángulos. ¿Cuándo un triángulo se llama isósceles? Cuando tiene dos lados iguales. Le puedes colocar un palito si deseas, indicando que son iguales. Y a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Por eso que alfa es igual a beta. ¿Ya? Entonces aquí, a lados iguales le corresponden ángulos iguales. El otro lado, que no es igual, se le llama base del triángulo isósceles. Mira este ejemplo acá. Te piden hallar X. Hay 3 segmentos que son igualitos. El triángulo verde se nota que es isósceles. Por lo tanto, debe tener 2 ángulos de 40. Ahí está. Y se coloca aquí. Luego se aplica ángulo externo en el verde. 40 más 40, 80. Y eso te resulta el ángulo que estoy mencionando ahí. Este mide 80. El triángulo celeste es isósceles. Por lo tanto,
a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Por eso que X es igual a 80 grados. Ahí está. Luego del isósceles tenemos el equilátero. El equilátero tiene 3 lados iguales y 3 ángulos de 60 grados. El escaleno tiene todo lo contrario. Lados de diferente medida y ángulos también de diferente medida. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y los otros alfa y beta suman 90, porque con el 90 sumarían 180. Se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Pero también hay algo que se puede emplear. Es esta. Cualquier cateto, en este caso A, es menor que la hipotenusa C. Como que también el cateto B es menor que la hipotenusa C. Eso sucede en todo triángulo. ¿Ya? ¿Estamos? A menor que C, B menor que C. Recuerda, todo cateto es menor que la hipotenusa y represéntenlo con esa simbología. Muy bien. Finalmente, tenemos el triángulo acutángulo, donde sus ángulos internos son agudos, los 3. Y en un triángulo obtusángulo, solamente un ángulo interno es obtuso, y es el mayor. Y por correspondencia, a mayor ángulo le corresponde mayor lado. O sea que B también es mayor. ¿Ya? Ojo, teta es mayor que 90, menor que 180. Muy bien. Vamos a ver ahora la dirigida. ¿Ya? A ver, ¿cuánto vale el valor de alfa más beta? Ya, vamos a resolver. Tenemos aquí un pequeño triángulo que lo estoy pintando. Ahí. Dicen que X más Y te da 150. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Aplicas la propiedad del ángulo exterior. Ahí ustedes observan, ¿ya? Observan un ángulo externo en B. Ese ángulo externo en B vale X más Y. Pero X más Y es 150. Ahí colocan 150. Muy bien. Ya se calculó X más Y como externo. Finalmente, miren el triángulo ABC. De color amarillo.
Ahí vas a tener que aplicar una propiedad. En el triángulo ABC, la suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360 grados. En este caso tenemos alfa, tenemos beta, y después el externo 150, y eso equivale a 360 grados. Y aquí se concluye que alfa más beta equivale a 210 grados. Siendo esto la respuesta, por supuesto, nos sale 210 grados. Solo tienes que aplicar el teorema del ángulo externo y la suma de la medida 360. Veamos la número 2. Calcule la medida del menor ángulo interno de un triángulo si dos de sus ángulos exteriores miden 125 y 118. Entonces, dibujemos acá un triángulo donde las medidas de dos ángulos son conocidos. En este caso, uno vale 125. El otro 118. Te piden calcular el menor ángulo interno. Eso es lo que te piden, el menor ángulo interno. Ya, muy bien. ¿Cuál será? No se sabe. ¿De qué dependería esto? De las medidas de estos ángulos. De esta, también de esta que está acá, ¿no? Tú sabes que me he dicho en la teoría, en un vértice, sus ángulos, interno y externo, son suplementarios. $125, su suplemento es 55. 118, su suplemento 62 grados. 62. ¿Ya? $62, 55. Hasta ahí. ¿Están sumando cuánto? A ver, 62, 7, 117. ¿Cuánto le falta para 180? Le falta 63.
Ahí está. ¿Qué le están pidiendo? Están pidiendo, ¿ya?, el menor ángulo interno. Entonces la respuesta es 55 grados. Esa es la solución del problema. Nada más. Vamos con la número 3. En la figura tienes A más B más C más D, 240, calcule X. ¿Cómo lo vas a resolver? Vas a emplear la propiedad del ángulo exterior. Mira ese triangulito. Hay que buscar el A más B. ¿Dónde está el A más B? En un ángulo externo. Ahí, chequea bien. Ahí está el A más B. Entonces colocamos A más B. Ahí está. Ojo, ahí está. Ya. Ahora, olvídate del triángulo amarillo, olvídate. Ahora ubícate en este triángulo verde. Ubícate ahí. Fíjate el ángulo externo, C más D. C más D se encuentra aquí. Ahí se encuentra C más D. Entonces coloca C más D. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a pintar un nuevo triángulo. Miren ese triángulo amarillo. Observa que hay dos ángulos externos. C más D es uno, A más B es otro. Falta el otro externo. Identifícalo de esta forma. Fíjate, ¿eh? Ese es el otro externo. ¿Cuánto vale? No sé, le vamos a llamar M. O simplemente le ponemos el suplemento de 3X. O sea, vale 180 menos 3X. Mucho mejor, más rápido. Ahí está. Y entonces, la resolución, voy a decir lo siguiente. En el triángulo amarillo, la suma de sus externos, A más B, C más D, más 180 menos 3X, eso tiene que darte 360 grados. Pero el dato dice que esta suma de A, B, C y D, 240, lo voy a reemplazar. Le sumo 180, le resto 3X y lo igualo a 360. Y luego voy resolviendo. 260, 180 es 420. Menos 3X igual a 360. Luego, 420 pasa a restar al 360 de 60. Y eso lo igualas
a 3x. Y de aquí ya te sale la respuesta. X es igual a 20 grados. Nada más. Profesor. Tienes que emplear. Están participando Terán Angelina, Ato, García Narciso, Durán Ángela, La Nazca, Guaira, Macalupú, y nadie más. Son como 10 alumnos. Y acá hay ¿cuántos? Hay 38 alumnos. Entonces, si tienen la cámara apagada, encima no participan, entonces simplemente, ¿qué estarán haciendo? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces ya es responsabilidad de ustedes. Vamos con la número 4. En la figura tienes como dato la suma de longitudes AB más BC igual a 12 y te piden el máximo valor entero de BH. Mira, AB sumado con BC, eso es igual a 12. Vamos a llamar a uno de los lados que se están sumando y a BC le voy a llamar B. Entonces, ¿qué sucede? En este dato que tengo, AB le he colocado A y a BC le he colocado B. Y esto es igual a 12. Te piden el máximo valor entero de BH. Cuando te dicen el máximo valor entero o mínimo valor entero, cualquiera de los casos, es que hay que trabajar con una desigualdad. Un mayor, un menor. ¿Cómo se obtiene el mayor y el menor? Recuerden la teoría. Miren ese triángulo rectángulo. Dijimos que un cateto siempre es menor que la hipotenusa. En el triángulo amarillo, yo puedo afirmar lo siguiente. Que H, cateto, es menor que la hipotenusa A. Y en el otro triángulo que está a la derecha, el cateto H es menor que la hipotenusa B. Listo. Luego, se traza una rayita y se coloca un más. Luego se suma, se mantiene la desigualdad menor y al otro lado es A más B. Pero arriba hay un dato de A más B 12. 2H menor que 12. H, se saca la mitad, menor que 6. Y aquí H es equivalente, valores menores que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y te piden el máximo valor. El máximo valor entero de H es 5. Así se resuelven este tipo de problemas, ¿no? Con respecto a un triángulo rectángulo, cada cateto es menor que la hipotenusa. Vamos con la pregunta número 5. En la figura calcule X.
Ya, tomamos por partes ahora. Miren el triángulo ABC. Miren el ABC. El ángulo externo es 120. Entonces, en ese triangulito, ABC, digo, los ángulos internos son 3 alfa, 2 alfa, 5 alfa. Más el de C vale 3 alfa. Y eso tiene que darte el ángulo externo 120. De acá te da 8 veces el valor de alfa. Y eso es igual a 120 grados. Y de aquí obtienes el valor de alfa. Alfa es 120 entre 8 es 15 grados. Ahí está. Muy bien. Ya obtuve el alfa. Pero ahora tengo que calcular X. Entonces aquí voy a pintar este triángulo. Y aplico la propiedad del ángulo externo. Como segundo paso, digo, aplicando la propiedad del ángulo exterior. X equivale a 2 alfa más alfa. Por ángulo exterior. X es igual a 3 alfa. Y como X vale 15, equivale 45 grados. Nada más. Y he aplicado dos propiedades. La misma del ángulo exterior para ambos casos. Para el ABC y para el triángulo celeste que pinta. Vamos con la número 6. Calcula el mayor valor entero que puede tomar uno de los lados de un triángulo cuyo perímetro es 16. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Cuando te digan perímetro, tienes que trabajar con los lados. Más que todo con las medidas de los lados. A, B y C. Y bueno, si te dicen perímetro, no escriba la palabra perímetro. Solo di que A más B más C es equivalente a 16. ¿Eso por qué? Eso por el dato del problema. ¿Ya? Por el dato del problema. Vamos a lo que piden, ¿ya? Piden mayor valor entero de un lado. En este caso voy a escoger un lado cualquiera. Por ejemplo, B. Cualquier lado. Y luego lo voy a plantear. ¿Ya? Aplicamos el teorema de existencia. ¿Cuál es el teorema de existencia? Un lado cualquiera, en este caso B, me interesa B,
es menor que la suma de los otros. ¿Está bien? Pero a la vez es mayor que la diferencia. Pero date cuenta que yo no sé quién es mayor, A o C, pues será menos C o C menos A. Cuando no se sabe, solamente se coloca eso, B menor que A más C, nada más. Ahora voy a hacer un artificio. A cada miembro le voy a sumar B. ¿Ya? Y esto es menor que A más C más B. Y aquí voy a tener 2B menor. Esa suma de A más C más B equivale al perímetro que vale 16. Lo saco la mitad o el 2 lo mando a dividir. B es menor que 8. ¿Qué valores debe tomar B? 8, 7, 6 y así sucesivamente. Entonces, lo que yo quiero calcular solamente es el mayor valor entero. Luego, el mayor valor entero de un lado, en este caso he escogido B, es 7. Porque 8 no puede ser. Porque B es menor que 8. ¿Está bien? La respuesta entonces es 7. ¿Ya? Esa es la solución. ¿Qué he empleado? Teorema de existencia, pero del lado derecho de la suma. ¿Y por qué la diferencia no lo hice? Porque no se sabe qué lado es mayor. Entonces puedo cometer un error. ¿Cuál es el truco acá? Este es el truco. Ese es el teorema de existencia de un solo lado. El truco está acá abajo. He tenido que sumar una misma cantidad de a ambos. Y ahí está el truco. ¿Ya? Siguiente. Número 7. Dibujemos el triángulo escaleno. Es un escaleno donde hay dos lados que miden 4 y 10. Calcule la suma de los valores del tercer lado. Si es igual a 2x. Entonces el tercer lado vale 2x. Con la condición x pertenece a los naturales. O sea, x es entero positivo. A partir de 1. 1, 2, 3, son los naturales. Voy a aplicar el teorema de existencia. ¿Ya? Aplicando el teorema de existencia, 2x es menor que la suma, pero a la vez mayor que la diferencia. En este caso, 10 menos 4, 6. Como tiene mitad, saca la mitad. 3 menor que x y menor que 7. Por lo tanto, los valores de x son mayores que 3, 4, 5, 6. Te piden la suma de los valores posibles del tercer lado. Ya. Si x es igual a 4, mira, x es igual a 4,
Entonces, el tercer lado es, si x es 4 es 8. ¿Está bien? El tercer lado es 8, si x es 4. Y ahora, si x es 5, el tercer lado es 5 por 2, 10. Ahora, si x es 6, ¿no? El tercer lado es 12. Ya. Ahora, mira, el triángulo dice que tiene que ser escaleno. Mira la del medio. Si el tercer lado vale 10, es isósceles, no sería escaleno. Entonces ese x5 no toma. En cambio, en el 4, si x es 4, el tercer lado es 8. Los lados son diferentes, es escaleno. Lo mismo sucede con x6. El tercer lado es 12. Es escaleno. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. ¿Ya? Los valores son, dice, calcular la suma de los valores posibles de la medida del tercer lado. El tercer lado, cuando es escaleno, es 8. A eso le sumo el otro lado, en este caso es 12. Hay que sumar esos valores. Y la respuesta es 20. Ese vendría a ser la solución del problema. ¿Está? Muy bien. Vamos al problema 8. Ahí está. Vamos a dibujar el problemita que está acá. Este es un triángulo ABC. Lado C, lado A, vértice B. En un triángulo ABC se traza BD, D en AC. Trazamos entonces. Simplemente trazo un segmento cualquiera, como una sevillana. D. Y resulta que AB es igual que BD y es igual que DC. Como verán, ahí al ojo se han formado triángulos isósceles, dos isósceles. Te dicen que el ángulo C mide 40 grados. Te piden calcular todo el ángulo ABC, todo lo de arriba te piden. Lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a completar acá. Mira este triángulo BCD. Este triangulito
es isósceles. Por lo tanto, si hay un 40 grados, tiene que haber otro 40 grados. Ahí está el 40 grados. Para ese triángulo verde de la derecha, el ángulo externo en D es 40 más 40. En este caso es 80. Luego en el verde de la izquierda también es isósceles. Entonces este ángulo también tiene que ser 80 grados. Luego te piden el ángulo total ABC. Vamos a dibujarlo correctamente. Acá está. El ángulo ABC se refiere a todo eso. Todo el ángulo. Entonces le vamos a colocar una letra X. Y luego, ¿cómo lo resuelves? En el triángulo ABC, la suma de sus ángulos internos es 180. El ángulo A es 80, el ángulo B es X, el ángulo C 40, pues esto te resulta 180 grados. Y ahí concluyes que equivale 60 grados. Y este viene a ser la respuesta del problema. Ya, muy bien. Hasta ahí hemos terminado. Ahora entren al intranet para activar su temático.